Jueves 28 de mayo, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Comunitat Valenciana en directo. Nos estás viendo en Levante Televisión, dispositivos electrónicos, y también nos puedes escuchar en Radio Levante 97.7, una edición especial de nuestro programa en el que vamos a comenzar aclarando dudas que podáis tener en el ámbito judicial, en el ámbito legal. Porque ahora es verdad que estamos ya recuperando nuestro día a día, cierta normalidad. A partir del lunes entraremos presumiblemente toda la Comunidad Valenciana en la fase 2 de la desescalada, y yo creo que es buen momento para empezar a analizar las consecuencias que ha generado esta pandemia. Han habido, a nivel legal, ¿verdad? Han habido decretos ley que han estado además, muchos de ellos muy juntos en el tiempo. Los procesos legales que implican la pérdida de libertad que hemos tenido, claramente la limitación de nuestros derechos por el decreto de alarma. Yo creo que todos tenemos muchas preguntas, muchas dudas y una cierta inseguridad jurídica, ¿verdad? Muchas leyes han cambiado, lo han hecho de manera transitoria en estos meses. Hay también como una especie de pausa legal para determinados asuntos, y nos va a venir muy bien nuestro primer invitado para aclarar muchas dudas que podemos tener. Es Ignacio Castillo Castrillón, es socio fundador de Castillo Castrillón Abogados. Es un despacho multidisciplinar donde, además del prestigio de Ignacio, está acompañado de otros compañeros y compañeras. Está especializado además en diversas áreas del derecho, y es más que probable que en los medios de comunicación hayáis visto entrevistas con Ignacio o con otros integrantes del bufet, porque han estado muy presentes en casos que han tenido mucha relevancia en los medios de comunicación. El caso de Viajes Marsan, que seguro recordáis, el de Air Comet, Marsa, Terra Mítica, el caso Villarejo. En fin, casos, como veis, de mucho relumbrón, de dificultad también a la hora de organizarlos, pero que les traslada también un prestigio. Y también están con nosotros asesorándonos en el día a día. Ya podemos ver y saludar a Ignacio Castillo Castrillón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, Chimo. Oye, ¿sigues confinado o te vemos en esa pantalla? ¿Estás en el despacho? ¿Estáis trabajando ya? ¿Estáis operativos? Bueno, pues ya estamos trabajando desde que pasamos a la fase 1, y con anterioridad, desde que se decretó el estado de alarma, pues hemos seguido prestando los servicios teletrabajando. Hemos puesto también servicios de atención 24 horas de teléfono para atender a los clientes, y también un servicio de videollamadas, porque al prestar el servicio jurídico en todo el territorio nacional, pues tenemos que prestar atención y servicio a todos nuestros clientes que se encuentran en otras provincias debido a la limitación de movimientos o suspensión de la libertad o del derecho de movimientos decretado por el estado de alarma. Bueno, hemos vivido desde luego mucha confusión, cierto caos también, por momentos. Se ha hablado mucho de la falta de previsión del gobierno, no solo a nivel epidemiológico o sanitario o logístico, sino también el entramado legal que ha generado este asunto del estado de alarma, que aún, por lo que sabemos, puede durar otro periodo de 15 días más. En fin, ¿qué tipo de responsabilidades penales se le pueden pedir al Estado, al Gobierno, precisamente por esta falta de previsión? Ignacio, ¿de qué manera podemos hacer valer nuestros derechos? Pues mira, Chimo, de hecho ya se han presentado querellas contra los miembros del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo a ser personas aforadas, sometidas a aforamientos. Estas querellas se han presentado para estudiar la posible comisión, el Tribunal Supremo estudia esa posible comisión de delitos tan dispares como prevaricación, homicidio imprudente, lesiones imprudentes o incluso contra los derechos de los trabajadores en cuanto a las medidas de aseguramiento. Y ellos porque ya la Organización Mundial de la Salud ya advirtió en enero a los gobiernos de los distintos estados que adoptasen una serie de medidas para intentar prevenir la expansión del COVID-19 y también que hicieran acopio de material preventivo para los miembros sanitarios o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hemos vivido a través de los medios de comunicación o bien no ha habido esos medios o esos instrumentos necesarios para prevenir el virus,
o que muchas veces se han entregado instrumentos o medios que han sido defectuosos. Por eso el Tribunal Supremo está estudiando si admite a trámite esa querella que se ha presentado para depurar las responsabilidades penales. También conocemos por los medios de comunicación que hay un juzgado, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que está estudiando si se han cometido delitos por la autorización por parte del delegado de Gobierno de Madrid de la manifestación del 8 de marzo. El otro día leía que han superado el 1.000.000 de multas que se han puesto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por saltarse el confinamiento, en fin, en definitiva por violar, digamos, el estado de alarma. ¿Estas multas, Ignacio, van a ser válidas? ¿Se podrán declarar, digamos, inválidas? ¿Un juzgado finalmente las va a anular? ¿Van a seguir adelante? ¿Las tenemos que pagar? Pues, Chimo, lo que os puedo comentar es que sí que existe una argumentación jurídica sólida para poder defender que esa conducta de saltarse el confinamiento un ciudadano no pudiera encuadrarse o no se pueda encuadrar en una infracción administrativa y ser objeto de reproche mediante la sanción imponiendo la pena de multa, la sanción de multa. Y ello es porque conocemos todos y sabemos que la Constitución española regula una serie de derechos fundamentales y libertades públicas, que obviamente son derechos y libertades que son oponibles y deben respetarse por los poderes públicos. Pero también es cierto que existen determinadas limitaciones o pueden ser objeto de suspensión. Estas limitaciones o suspensión se regulan a través de lo que la Constitución denomina estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Y además existe una ley orgánica en el año 81 que desarrolla esos estados. Estos estados de alarma, excepción y sitio se prevén ante determinadas circunstancias extraordinarias que no fuera suficiente mantener la normalidad con las competencias de los poderes, de las autoridades, se regulan determinadas medidas para salvar esa circunstancia extraordinaria. Todos sabemos, porque hemos vivido, que desde el 14 de marzo se dictó el estado de alarma por parte del Gobierno, y es cierto que lo que hemos estado viviendo han sido verdaderas suspensiones de derecho, no limitaciones. Pues bien, esa ley orgánica del 81 lo que prevé es que a través del estado de alarma se limiten determinados derechos como el de movimientos de personas o de vehículos en horas o determinados lugares. Pero lo cierto, como he dicho, es que se nos ha suspendido ese derecho. O sea, no hemos podido salir de casa salvo aquello que se nos autorizaba, que era ir a comprar el pan, a comprar comida a la farmacia. Eso no es una limitación, eso es una suspensión. Por lo tanto, esa norma que habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para imponer o iniciar o notificar a los ciudadanos que están cometiendo una infracción de saltarse el confinamiento, pues no tiene la suficiente cobertura legal y habilitar para imponer esa sanción, porque es una norma que pudiera estar contraviniendo los derechos fundamentales y excederse de lo que realmente está regulada, porque el Gobierno debería de haber utilizado otro estado distinto al de alarma, que se llama estado de excepción, que sí prevé la suspensión de esos derechos fundamentales. Por lo tanto, esas multas podrían ser nulas. Podrían, digamos, anularse. Se podrían ser declaradas inválidas de alguna manera genéricamente. Pero, en cualquier caso, quien nos esté viendo y haya tenido o conozca ya un caso en el entorno que ha tenido una de estas multas, la ha recibido, en fin, ¿qué sería lo más operativo? ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Bueno, nosotros desde Castillo Castellón Abogados lo que estamos asesorando a nuestros clientes es que ahora mismo los plazos se encuentran suspendidos por el estado de alarma y que cuando se levante el estado de alarma o se reanuden los plazos y se les notifique la incoación del procedimiento administrativo, tienen un derecho de realizar alegaciones en el plazo de 15 días desde que se les notifique la incoación del procedimiento. Si esas alegaciones no las tiene en consideración la Administración, pues se interpondrán los recursos pertinentes y que se regulan en la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador. Cuando ya ese procedimiento administrativo concluya, siempre queda la vía de presentar una demanda ante la jurisdicción contenciosa, ante el juzgado contencioso administrativo, y siempre estamos aconsejando que la línea de defensa va a ser argumentar lo que hemos hablado anteriormente, la falta, que no es una norma habilitante para imponer esa sanción, el estado de alarma.
Correcto, pero tenemos un tiempo también para responder, digamos, en el momento que nos incoan el expediente, y asesorarnos con un abogado es siempre, desde luego, magnífica idea. Bueno, más cosas. ¿Qué va a pasar, Ignacio? ¿Qué prevéis que pase cuando los juzgados vuelvan a reabrirse? Si ya andaban con un retraso acumulado importante, no sé si estaremos ante una situación de colapso, por lo menos de un embudo realmente importante en cuanto a retrasos judiciales. ¿Cómo lo ves? Pues estamos de acuerdo contigo, Chimo, en que la situación pre-COVID ya se producían retrasos que eran mayores o menores en función del partido judicial. Y no por la falta de profesionalidad de los miembros de los juzgados, en absoluto, sino por la carencia de medios personales y materiales. Si a esa situación de retraso que se producía con anterioridad le unimos la suspensión de todos los procedimientos que se está realizando durante el estado de alarma y además le añadimos todos los procedimientos nuevos que se van a incoar y pretender ante las distintas jurisdicciones como consecuencia, por ejemplo, de la crisis económica derivada de la pandemia, pues desde luego desde Castillo Castellón Abogados podemos asegurar que es un colapso judicial. Bueno, esperemos que no lleguemos a la situación de colapso. En cualquier caso, habrá que tener mucha paciencia cuando reabran los juzgados, por supuesto. Se habla mucho también y se están reflejando cifras de demandas de divorcio, separaciones en este tiempo de convivencia que hemos tenido confinados. Han surgido roces y de ello pues se van a presentar o se han presentado ya demandas de separación y de divorcio. ¿Es cierto? ¿Vosotros también en el despacho habéis notado ese incremento? Sí, ya os comentaba al principio que tenemos a disposición de nuestros clientes o de cualquier ciudadano un teléfono 24 horas y se nos están haciendo muchísimas consultas en materia de ruptura de la relación matrimonial o de pareja. Y además tenemos una experiencia y es que siempre después de verano o de Navidades el repunte en los casos de divorcio es importante. Y además también tenemos la experiencia en China, que una vez se ha levantado la situación de confinamiento se han producido una gran cantidad de procedimientos de divorcio. Por lo tanto, sí que se espera un repunte importante en estos tipos de procedimientos. Estoy pensando en el caso de familias separadas. Papi y la mami hace tiempo que se separaron, hay un niño, dos niños. Claro, en el momento del confinamiento, pues quien tuviera, digamos, la guardia y custodia estaría con los niños todo este tiempo. Han sido casi 3 meses. ¿Qué ocurre con el otro cónyuge que no ha podido visitarlos durante todo este tiempo? No sé si se puede pedir algún tipo de compensación. ¿Cómo se va a reorganizar esto? Bueno, pues Chimo, el gobierno ya observó este problema y dictó un decreto el 28 de abril en donde regulaba ex novo un procedimiento sumario rápido para intentar regular y reestructurar esa situación en cuanto al régimen de custodia o de visitas que se había visto afectado por la situación de pandemia generada por el COVID o incluso por temas de pensiones de alimentos. Este procedimiento para restablecer esa situación en el régimen de guarda, custodia o de visitas va a tener una duración, lo prevé el propio decreto de 28 de abril, de mientras dure el estado de alarma y 3 meses con posterioridad a una vez se levante este estado. Y es presentar ante los tribunales, ante la jurisdicción, pues estas demandas para que se restablezcan estas situaciones. Eso incluiría también, Ignacio, las pensiones de alimentos. Claro, imaginemos que el padre o la madre separada que tiene que aportar la pensión de alimentos se ha visto en una situación pues de despido, de parada de su actividad en el caso de que sea autónomo o pequeño empresario o un ERTE que ha reducido los ingresos de manera determinante. Claro, ¿de qué manera eso incide en la pensión de alimentos? ¿Se puede hacer algún tipo de reclamación? Bueno, lo primero es decir que las pensiones de alimentos hay que cumplirlas. Son resoluciones judiciales y uno tiene que pagar sus obligaciones y cumplir sus obligaciones para evitar caer en responsabilidades. Y eso es lo que estamos aconsejando a nuestros clientes. Es cierto también que muchas empresas han caído dentro de un ERTE de fuerza mayor, pero bueno, está previsto su duración hasta el 30 de junio. Lo que va a fundamentar y dar fuerza a una demanda de modificación de medidas para adecuar la pensión de alimentos a la capacidad económica nueva del sujeto que está obligado al pago
va a ser una circunstancia que sea duradera y permanente, no algo que sea temporal. Es necesario estudiar caso por caso para ver si concurren los elementos. Lo que sí que insisto y digo que todas aquellas circunstancias temporales que produzcan una minoración de la capacidad económica no van a tener fuerza suficiente para producir una modificación de esas medidas que fueron adoptadas en el aspecto económico. Pues ya veis, y muchas cosas que se nos han quedado en el tintero. El tiempo, desde luego, no se apremia. Habrá muchas dudas legales. Estoy seguro que quien nos está viendo y escuchando también tiene casos particulares. En todo caso, podéis recurrir al servicio de atención telefónica que Ignacio Castillo Castellón nos ha dicho que en su despacho ha puesto en marcha para prever cuál es la circunstancia en el momento que la normalidad se vaya recuperando. Gracias, has respondido además perfectamente a muchas de las dudas que creo que la inmensa mayoría tenemos. Ignacio, que vaya bien, porque me imagino que trabajo vais a tener de lo lindo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Chimo, un abrazo. Un saludo.